Dicen que cuando el mundo duerme, otras cosas despiertan. En la quietud de la noche hay pasos que no se oyen, manos que no deberían de sentirse y presencias que no deberían de estar ahí, pero lo están. En este segundo episodio de Requiem escucharemos tres relatos, tres historias distintas unidas por un mismo hilo, lo que se manifiesta en la oscuridad cuando ya no queda nadie más despierto que tú, y eso que te puede observar. Una niña que fue guiada por algo que imitaba a su madre, una mano helada que emergió de una casa con historia y una familia con un don heredado. ¿Casualidad? ¿Don? ¿Alguna advertencia? Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Requiem. Recuerda que aquí las historias no se inventan, se despiertan. Cuando era niña pasábamos mucho tiempo en casa de mis abuelos. Yo era muy pequeña y todavía dormía con mis papás en su cama. Una noche como cualquiera, ya dormida, sentí que mi mamá se despertó y yo medio somnolienta le dije, ¿a dónde vas, ma? Típico de una niña de 3 o 4 años que no quiere separarse de su mamá. Ella no me respondió y solo me tomó de la mano. Y es que era idéntica a mi mamá, su silueta, su forma de moverse, hasta el calor de su mano. Así que bajamos las escaleras. Caminamos por la sala y luego fuimos a la cocina. Todo se sentía normal, pero al mismo tiempo no. Hasta que nos acercamos a la puerta del patio. Ese patio al que los abuelos muy pocas veces dejaban salirnos, y es que daba hacia la parte trasera donde era más que un terreno. No había nada más. Fue entonces cuando algo cambió, como si despertara un poco más, y ahí de pronto ya no pude seguir caminando. Me quedé quieta, parada frente a la puerta, llorando, porque me di cuenta de que esa no era mi mamá. No me había llevado mi mamá. Y es que esa cosa solo siguió y siguió caminando rumbo al terreno. Un momento después sentí como mi verdadera mamá y mi hermana me tomaban de la mano para llevarme de regreso a la cama. Y solo pude volver a dormirme. Tiempo después, supe que en esa misma madrugada mi mamá se había despertado y al no verme en la cama, despertó a mi hermana para buscarme por toda la casa. Fue ahí cuando me encontraron llorando, sola, frente a la puerta, sin entender cómo había llegado hasta ahí. Esa fue la última vez que vi a ese ser que parecía mi mamá. Y es que de un momento a otro, su mano cambió. Ya no era una mano cálida, era una mano más esquelética, fría, muerta. Mi abuela me contó esta historia hace un tiempo. Estaba jugando en la banqueta, justo como solía hacerlo fuera de su casa. A un lado vivía una señora con su pequeña hija, Rosita, pero a veces la dejaba sola, ya que ella tenía que salir a trabajar a la tienda de la esquina, justo a la vuelta de su casa. Un día, mi abuela estaba afuera con sus hermanos, jugando como siempre en esa banqueta, cuando de pronto escucharon que una niña corría y lloraba dentro de esa casa. Asustada, mi abuela fue con su mamá y le contó que fuera por la señora, porque la niña estaba llorando muy fuerte. Mientras iban a buscar a la mamá, mi abuela, con ese instinto natural de ayudar, se acercó a la ventana. Estaba un poco abierta y sin tela, así que metió la mano, pensando que la niña se la tomaría mientras llegaba su mamá. Y sí, la niña tomó su mano, y mi abuela sintió una mano pequeña, frágil y muy helada. Así que le dijo, Rosita, ¿tienes frío? Pero justo en ese momento, mi abuela volteó y vio cómo la señora venía caminando por la calle con la niña agarrada de la mano. Y entonces
quién estaba tomando su mano desde adentro de la casa. Mi abuela sacó la mano de inmediato y empezó a llorar del susto. Y lloró hasta que se quedó dormida. Y esa noche, su abuela la tuvo que barrer como solían hacerla antes, para curarla del espanto. Hasta el día de hoy, si le preguntas, dice que todavía puede recordar la sensación, esa pequeña mano tan fría y tan real. Años después, le contaron que antes de que ellos vivieran ahí, en esa misma casa donde vivía Rosita, una familia había perdido a su hija pequeña por un descuido, y que, incapaces de soportar la pérdida, vendieron la casa y nunca más volvieron. Mi abuela aún recuerda de esa experiencia. Esa casa ya no existe, tan solo es un terreno más, pero ella sigue sintiendo todavía la presencia de esa niña que tomó su mano y estaba muy helada. En mi familia siempre ha existido lo que muchos llaman una superstición, pero para nosotros no lo es. No es una creencia, es un don o una sensibilidad. Un don que ha pasado de generación en generación. Lo tuvo la madre de mi abuela, lo tuvo mi abuela, lo tiene mi madre y ahora lo tenemos mi hermana y yo. No es algo que se elija, solo aparece, manifiesta. Mi hermana lo tiene más desarrollado que yo, pero ahí está, una intuición profunda y una percepción que otros no pueden tener. Nuestra sensibilidad consiste en saber cuando alguien cercano va a morir y también en ver y sentir cosas que no están a la vista de cualquier persona. Hace 2 años mi papá murió. El día que nos avisaron, nosotros veníamos de visitar a mis sobrinas, mi hermana, mi mamá y yo. Cuando abrimos la puerta de la casa, lo pudimos notar de inmediato. Un olor a rosas, pero no cualquier aroma. Era el olor fresco, vivo, envolvente, como cuando recibes un ramo recién cortado. Toda la casa olía así. La sala, los cuartos, el baño, incluso la cocina. Y eso que ahí había comida que habíamos dejado fuera. Mi hermana fue la primera en notarlo. No dijimos nada, porque ya sabíamos lo que significaba. No era la primera vez, era quizá la quinta o sexta vez que sentíamos ese olor y precisamente en nuestra casa. Un olor que reconocemos los tres. Un olor que anunciaba la despedida de alguien. Y sí, horas más tarde nos avisaron que papá había muerto. Para nosotros, este aroma no es un presagio, es también una señal espiritual. Al ser católicos, al ser parte de la iglesia, sabemos lo que muchos creen: cuando hueles a rosas, la Virgen está cerca. Pero nunca sabemos de qué manera vendrá ni a qué viene exactamente, o si eso que se hace pasar por la Virgen sea algo bueno o malo. Días después ocurrió algo más. Mi hermana y yo tuvimos una parálisis del sueño al mismo tiempo. Y es que esto no es nada nuevo para nosotros. Es nuestro día a día. Yo recuerdo estar acostado cerrando los ojos solamente un momento y de repente al abrirlos de nuevo, sintiendo que no podía mover ni los dedos de los pies. Yo ya sabía lo que era y, como siempre lo hago, comencé a orar. Pero llegó un punto en el que ya no podía. Era como si algo me detuviera, como si de mi mente se hubieran borrado todas las oraciones que conocía y que por años había dicho. Como pude, moví un poco los ojos hacia un lado y entonces la vi. Era una mujer de blanco con el cabello largo, y estaba de pie en una esquina de mi cuarto. No me miraba a mí,
Miraba hacia la pared y nuevamente volví a orar. Y cuando abrí los ojos otra vez, ya no estaba. No había ni un solo sonido. El aire, la música que suelo dejar para dormir, todo parecía haberse detenido. Así que solamente me cubrí con una sábana y me volví a dormir. A la mañana siguiente, mi mamá me dijo, tu hermana soñó con algo. Dice que una mujer vestida de blanco y con el cabello largo le habló. Y le dijo que tu papá había muerto por su culpa. Yo no pude contestarle nada todavía. Esperé a que mi hermana regresara y cuando hablamos, descubrimos que habíamos visto lo mismo. Ella soñó que papá se acercaba a ella y le hablaba. Y justo antes de poderse despedir, despertó en una parálisis del sueño. En ese estado, la misma mujer se paró al costado de su cama y en la misma dirección que yo la había visto. Y le dijo con una voz muy firme, tu papá murió por tu culpa. Cuando ella pudo moverse otra vez, vio una marca extraña en la orilla de la cama, como si esa presencia hubiera estado realmente ahí. Desde entonces ya pasaron bastantes años desde eso. Esa cosa no ha vuelto. Claro, las parálisis del sueño siguen, pero esa figura, esa mujer de blanco, ya no la hemos vuelto a ver. Al menos no por ahora. Esto sucedió en plena pandemia. La casa donde actualmente vivo está construida en un fraccionamiento de esos que abundan por todas las ciudades. En ese entonces estaban construyendo casas por todos lados, y la cerrada donde yo estaba no era la excepción. Los albañiles dejaban mezcla tirado en la calle y con el tiempo se empezaron a formar baches horribles que hacían que no pudiéramos pasar por ahí. Mi casa era de las últimas, la penúltima calle, y justo enfrente no había casas. Desde mi ventana se veía perfectamente la última calle de la cerrada y al fondo estaba una sola casa. Yo estaba en clases en línea, como todos, y de repente mi mamá me marca y me pregunta, hija, ¿está todo bien? Se me hizo raro, le dije que sí, y luego, ¿y no has visto movimiento fuera? Así que me asomé y no, nada, estaba todo tranquilo. Cuando llegué a casa me cuenta lo que pasó, ya que en el grupo de los colonos avisaron que el camión de la basura había pasado hasta el fondo de la cerrada y solamente había una casa ahí. Mientras recogían la basura, un trabajador tropezó con los bordos que dejaron los albañiles del escombro y el camión empezó a dar reversa. Fue entonces cuando todos comenzaron a gritar, ¡deténgase! ¡Deténgase! Pero el chofer no escuchó. Tal vez traía la música alta o algo, pero no sabemos qué fue lo que pasó. Y entonces pasó la tragedia. El camión le pasó por encima a uno de los trabajadores, así que llegaron patrullas, tránsitos, pero ya no pude saber nada. No escuché nada, estaba en clase en línea. Era pandemia y teníamos prohibido salir. Y aunque fue justo enfrente de mi casa, no me di cuenta. Semanas después, estaba con mi mamá en la sala, ya de noche. Estábamos platicando y justo enfrente de nosotros, la ventana que da hacia la calle, tenía una de esas persianas que si tú vas haciendo el movimiento, esta gira y deja un pequeño hueco que va permitiéndote ver para afuera. Y entonces pasó algo. Me levanté a bajarla y en ese instante, mientras giraba, en ese movimiento en el que se ve y se deja de ver por un momento, ahí estaba. Era un hombre parado frente a mi casa, inmóvil, con un chaleco fosforescente, era idéntico al que usaban los de la basura y me estaba viendo. Y cada vez que yo pasaba por el hueco, lo veía, pero si abría la persiana, no había nadie. Solamente lo podía ver en ese pequeño instante cuando el movimiento de la cortina deja ver entre las líneas delgadas que hay entre la vista y lo que está ocultando la persiana.
y siempre en el mismo lugar, mirando directo hacia mi casa. Salí corriendo. Nunca supe quién era ni por qué estaba ahí, pero desde ese entonces cada vez que bajo la persiana puedo sentir como mi corazón se acelera, porque no sé si algún día cuando vuelva a cerrar esa persiana y pueda ver por ese hueco, él también esté ahí, esperando a que pueda verlo. Quizá estas historias ya estaban esperando ser contadas. Quizá siguen ahí en la oscuridad, en el rincón de tu cuarto. Esto fue Requiem. Si tienes una historia que nadie ha querido escuchar, mándala. Este es el espacio ideal para que lo hagas. También aprovechamos para anunciarles que ya tenemos página en YouTube. Ya nos pueden seguir por ahí. Nos pueden encontrar como Requiem. Y aquí en la parte de abajo les vamos a dejar el correo de contacto para que ustedes puedan dejar su historia. Esto fue Requiem. Nos vemos la siguiente noche.